My daughter said, "The greatest gift for Christmas is if you just died." So I cancelled her mortgage. Text thumbnail. 1 week before Christmas, my daughter told me the greatest gift would be if I just died. So I cancelled her mortgage, took everything back, and left for Paris. What I left on her desk destroyed her. Morta. I never thought freedom could feel this quiet. Paris gave me back pieces of myself I thought were gone forever. Watch my story unfold and see how one choice changed everything. Don't miss the video TVN. La primera nevada cayó en jirones, no como tormenta, sino como un susurro blanco que convirtió el patio en encaje. Este año planeaba una Navidad sencilla, una caja de adornos. El nacimiento de tela que nunca se rompe. Los ángeles de bronce que Baltazar compró nuestro primer invierno en esta casa. Me dije que solo pondría lo que pudiera cargar sin detenerme. Pero aún así, mi mano tiró de la cadena del ático. La escalera desplegándose con un suspiro de madera vieja. Como si la casa me recordara cuántas veces había hecho esto. El frío subía desde la abertura angosta. El ático olía a cedro y polvo. El aliento de años olvidados. Subí despacio. Consciente de mis rodillas. Consciente también de que nadie gritaría desde abajo para ofrecer ayuda. Era triste y, a la vez, un alivio. La bombilla zumbó al encenderse, trazando un cono dorado en la penumbra. Cajas etiquetadas con mi pulcritud de bibliotecaria, luces, adornos. Tren se alineaban bajo los aleros. Bajé la marcada como coronas y la puse cerca de la trampilla. Al inclinarme por la siguiente, mis dedos rozaron algo arrinconado detrás de las vigas. Fuera de mi camino habitual. Era una caja fuerte de lata, de esas que guardas en un estante para certificados de nacimiento. Una capa de polvo gris cubría su tapa. No la recordaba, pero conocía la costumbre de Baltazar de esconder cosas importantes. Su idea de que las palabras valiosas debían guardarse para un día más callado. Una pequeña llave colgaba de un listón atado al asa, delicadamente anticuada. Me senté con las piernas cruzadas sobre las tablas de madera, como solía hacerlo con los niños en la hora del cuento. Y la abrí. Dentro había una carta doblada, frágil por los años, pero con la letra inconfundible de Baltazar. Escribía como hablaba a trazos amplios para su alegría. Presión firme cuando quería ser entendido. En la parte superior había escrito el nombre de Celeste y, debajo, para leer cuando estés lista para ser hija en plenitud. Mis dedos temblaron. La luz del ático zumbaba. Desdoblé el papel con cuidado. La había fechado hace 28 años, en la primavera después de que Celeste se fue a la universidad. Comenzaba con la bendición de un padre cuánto la admiraba. Cómo amaba la agudeza de su mente. La terquedad que heredó de ambos. Luego, con cautela, los párrafos giraban hacia lo que él llamó el pacto de cuidado. Había consultado a un abogado. Escribió, para organizar nuestros asuntos, no para controlar, sino para alinear nuestras esperanzas con la realidad de envejecer. La casa pasaría a Celeste. Las inversiones que la sostenían la apoyarían, siempre y cuando, y aquí Baltazar subrayó 2 veces la palabra si ella se comprometía, con nosotros y con nuestro abogado, a cuidarme si yo lo sobrevivía, no como enfermera o sirvienta, sino como una presencia que elige quedarse cerca. Escribió sobre su miedo al truco americano de empujar a los viejos al olvido. A las orillas del pueblo, escribió que el amor no es la suavidad de los regalos, sino la disciplina de permanecer. Presioné mi palma contra el papel, como si pudiera sentir su calor a través de la tinta. Habíamos hablado de algo así una vez, durante una sopa, en una noche de otoño, cuando las cuentas de la universidad pesaban y éramos lo bastante jóvenes para creer que planear con cuidado
Nos salvaría del dolor. No sabía que lo había escrito. No sabía que lo había hecho condicional. Y entonces entendí algo más terrible si Celeste había visto esta carta. Nunca lo mencionó. Si no la había visto. Entonces la condición había descansado aquí todo este tiempo, durmiendo sobre nuestras cabezas, mientras los días abajo seguían su curso, cumpleaños, graduaciones, peleas que parecían definitivas y resultaban pasajeras. Escuché la risa de Baltazar en mi mente. Ese ladrido cálido. Y me dolió como un golpe que hubiera intentado construir un puente que nunca cruzamos. El calentador rugió abajo. Un murmullo hueco viajando por las vigas. Doblé la carta y la guardé en el bolsillo de mi delantal. La caja fuerte de repente pesaba más. La llevé a la trampilla. Bajé primero las coronas y luego a mí misma. Con la escalera crujiendo bajo mi descenso cuidadoso. En la cocina, puse la caja en la mesa junto al tazón de mandarinas y limpié el polvo con un trapo, como si alguien más fuera a notarlo. La nieve golpeaba suavemente las ventanas. El mundo estaba muy callado. Preparé té. La costumbre me estabilizó tetera. Hojas, el vertido lento. Mi mano descansó en el delantal, sobre el rectángulo de papel debajo. Como un juramento, Baltazar había confiado en que las palabras podían sostenernos. Tal vez aún podían. El timbre sonó mientras la tetera aún silbaba. Ya no era un sonido alegre. Damián había instalado un timbre nuevo el año pasado. Moderno e insistente. Sabía que no debía esperar villancicos. Abrí la puerta y ahí estaba mi hija, trayendo consigo una ráfaga de frío. El aroma caro y limpio de su abrigo chocando de inmediato con la canela de mi casa. Mamá, dijo Celeste, deslizando la mirada por la guirnalda, en la barandilla. ¿Todavía haces todo esto? Entró sin esperar, como si inspeccionara el vestíbulo de un hotel. Su lápiz labial era del exacto color de las vallas de acebo. No se quitó el abrigo. Parecía más delgada que el mes pasado. O tal vez era solo la sastrería que afilaba sus bordes. Intenté el guión de siempre. ¿Cómo estás? ¿Llegaste bien? ¿Quieres té? Y vi las palabras caer entre nosotras como adornos olvidados. Respondió en sílabas cortas. Eficientes. Su boca tensándose al ver el ángel de cristal que había movido al aparador para que no se rompiera otra vez. Damián está estacionando, dijo. No podemos quedarnos mucho. Tenemos un evento de donantes esta noche. Te lo dije. Lo hiciste, respondí. Me alegra que pudieran pasar. Su mirada recorrió mi rostro. Luego la corona en la mesa. Luego la caja fuerte. ¿Qué es eso? Papeles viejos, dije. Y cubrí la caja con un trapo. Cosas de tu padre. Hizo un pequeño sonido en el fondo de la garganta. Entre burla y suspiro. Sabes, mamá, ya no estamos en la era del papel. Todo es digital. Deberías dejarme ayudarte con eso. Hay servicios. Prefiero lo que dura, dije, levantando la tetera como si fuera un escudo. Se quedó de pie. No tengo tiempo para las tazas de porcelana hoy. Está bien, ya voy tarde. Vamos al grano. Necesitamos hablar de... Hizo un gesto con la mano. Abarcando la casa, la temporada, mi vida, todo esto, el próximo año. Creo que debemos repensar cómo manejas las cosas. Hay opciones más inteligentes. Se refería a presupuestos. Se refería a clase mi testamento. Se refería a que mi Navidad olía a pasado. Y el pasado la ponía inquieta. Dejé la taza. La carta en mi delantal crujió suavemente cuando respiré. Afuera, se oyó el crujir de llantas. Los pasos de Damián subían por el sendero. El celular de Celeste vibró y ella miró hacia abajo. Los pulgares moviéndose, ya en otro lado. La observé como la había observado a los 3, a los 13, a los 23, intentando ver a la niña que solía pegar la nariz a la ventana esperando la primera nieve.
Levantó la barbilla y dijo: «Además, ya no necesitas subir al ático. Esa escalera no es segura». «Lo logré», dije. Apenas respondió, con una sonrisa que no lo era. Luego se inclinó para alisar una arruga en mi manga. Un gesto rápido y posesivo, como quien arregla una servilleta en un restaurante. «Hablaremos en la cena. Damián tiene hambre». Asentí, aunque mi garganta se sentía apretada. Doblé el trapo sobre la caja fuerte y, con la otra mano, presioné la carta contra mis costillas. La tetera se apagó. La casa se asentó. La nieve susurraba blanca más allá del cristal, y fui a la cocina a preparar 3 platos mientras las palabras en mi delantal esperaban su momento. El pollo asado olía a romero y limón, como siempre le gustaba a Baltazar. Lo había bañado con cuidado, aunque sabía que Celeste apenas tocaría la piel y Damián evitaría la carne oscura. Me dije que no importaba, que lo importante era mantener la mesa como siempre había sido. El mantel era el verde que mi abuela cosió a mano, los candelabros de plata, y en cada plato había un tenedor y cuchillo del juego de herencia que pasó por 3 generaciones de mujeres. Celeste entró primero al comedor, con el celular aún en la mano, deslizando mensajes como si su mundo colapsara si perdía uno. Damián la siguió, aflojándose la corbata. Me dio una pequeña sonrisa, de esas que piden disculpas antes de que ocurra la ofensa. «Te esmeraste», dijo Damián, sentándose. Celeste se deslizó en su silla, apenas mirando la comida. «No tenías que hacer todo esto». «Mamá, una ensalada hubiera bastado». «Es tradición», dije, alisando la servilleta en mi regazo. «Nuestra familia siempre comparte una comida antes del ajetreo navideño». Celeste soltó una risita baja. «Tradición es solo otra palabra para incomodidad». Damián le lanzó una mirada rápida, pero ella lo ignoró, alcanzando la copa de vino. Serví para ella y vi cómo giraba el tallo con impaciencia. «Comenzamos a comer». Damián intentó conversar, preguntando por el clima, los vecinos, el jardín. Celeste dejó caer las preguntas. Luego cambió el tema a su trabajo. «Perdimos otro cliente», dijo, pinchando un pedazo de pechuga. «Te juro, la gente no entiende lo que cuesta el marketing. Damián y yo prácticamente lo pagamos todo». Y luego hizo un gesto con el tenedor. «Está la hipoteca». Mantuve mi voz serena. «He ayudado donde puedo». «Sí, pero no es sostenible». «Mamá, vives como si fuera 1970. Ni siquiera compras en línea. Recortas cupones. Honestamente, es vergonzoso cuando se lo cuento a la gente». Mi estómago se tensó, pero forcé una sonrisa. La frugalidad es como mantuve esta casa en pie y como logré pagarte la universidad. Celeste puso los ojos en blanco. «Sí, sí. Todos conocemos la historia del sacrificio. Pero los tiempos han cambiado. No tienes que guardar centavos en un frasco. Algunos queremos vivir un poco». Damián dejó su cuchillo. «Celeste, ¿qué estoy siendo honesta?» Se recostó, su mirada vagando por la mesa hasta posarse en el juego de plata brillando bajo las velas. Golpeó su tenedor contra el cuchillo. Un pequeño tintineo. «Esto está desperdiciado aquí. Deberías dejarme llevarlos ahora, antes de que te pase algo. En nuestra casa sí los usaríamos». Sus palabras dolieron, aunque las disfrazó de broma. Junté mis manos para que no viera el temblor. «Pertenecieron a mi abuela. Se quedarán en mi mesa hasta que termine con ellos». Sonrió, tomando un sorbo de vino. «Bueno, no esperes demasiado. La gente se pone rara cuando envejece. A veces olvidan quién merece realmente las cosas». Damián se movió en su silla, frotándose la sien. «Celeste, ya basta. Tu madre cocinó para nosotros. Agradece un poco». Celeste le lanzó una mirada filosa, pero no dijo más.
solo volvió a cortar su pollo. Las velas parpadeaban, las sombras curvándose en su rostro. Miré a Damián, y en sus ojos leí disculpa y desamparo. La mirada de un hombre atrapado entre defender a su esposa y respetar a su suegra. Dejé que el silencio se asentara. La plata brillaba, firme como había estado por décadas, pero no podía sacarme la imagen de los dedos de Celeste cerrándose sobre ella, arrancándola antes de que yo siquiera saliera de la habitación. Cuando los platos estuvieron recogidos, ella ya alcanzaba su abrigo, el celular en la mano otra vez, sus palabras siguiéndola como humo. El próximo año, tal vez hazlo más simple. La puerta se cerró tras su voz, dejándome con el agradecimiento torpe de Damián y el eco del metal contra la porcelana. Agudo e inolvidable. La casa aún olía levemente a pollo asado y clavo, aunque la cena había terminado 2 noches antes. Dejé los adornos como estaban, velas sin recortar, la plata pulida, el árbol vestido con luces que parpadeaban perezosas en la esquina. Me dije que estaba preservando el espíritu de la Navidad, pero la verdad era más simple. No tenía fuerzas para guardar todo de nuevo. Celeste llegó sin Damián esta vez, sus tacones resonando en el suelo de madera como si quisiera que toda la casa oyera su impaciencia. Tiró su abrigo en el brazo del sofá, el celular ya brillando en su palma. «Tenemos que hablar», dijo. Sin saludos, sin mirar el árbol. Me senté en el sillón frente a ella, las manos cruzadas en mi regazo. «¿De qué del dinero?» «Claro». Soltó una risa corta, casi un ladrido. «Siempre es el dinero. Damián y yo estamos hasta el cuello. ¿Sabes cuántos son los impuestos de la propiedad ahora? Y el mantenimiento del tejado, el seguro. Es aplastante. Ayudaste antes, pero ya no es suficiente. He dado lo que puedo», dije en voz baja. «Exacto. Podrías dar más, pero no lo haces. Te sientas aquí recortando cupones, guardando esa pensión, mientras yo me ahogo». Sus palabras cayeron rápidas, afiladas como granizo. Quise recordarle los cheques de la universidad, los pagos del coche, el anticipo de su primera casa, pero recitarlo solo sonaría como llevar la cuenta. Se inclinó hacia adelante, los ojos duros. «Actúas como si fuera generosidad», dijo, «pero es tu deber. Me lo debes por todo lo que he perdido cuidándote. ¿Te das cuenta de lo atada que estoy? Mis amigos viajan, avanzan. Yo estoy atrapada por tu culpa». Aferré el apoyabrazos, las uñas clavándose en la tela. «Nunca te pedí que renunciaras a tu vida. Por favor», espetó. «Todo lo que hago es por ti. ¿Y qué recibo a cambio? Una casa vieja y con corrientes, rituales navideños que a nadie le importan, y culpas por la tradición». Su voz subió, resonando en las paredes. Las luces del árbol parpadeaban detrás de ella, pintando su rostro de rojo y verde. Vi a la niña que había sido, la que aplastaba masa de galletas a mi lado, la que se acurrucaba en mi regazo tras una pesadilla, pero desapareció en el siguiente aliento. Y entonces lo dijo: «El mejor regalo de Navidad sería que te murieras». Las palabras cayeron como vidrio rompiéndose. No podía respirar. La habitación se ladeó. Mis oídos se llenaron de un rugido que pudo ser el calentador o mi propia sangre. Mi boca se abrió, pero no salió sonido. Me congelé, cada parte de mí astillándose hacia adentro. Damián apareció en la puerta, el abrigo a medio poner, su expresión horrorizada. Celeste gritó: «¿Qué demonios estás diciendo?». Ella se giró hacia él, los brazos abiertos. «Es verdad». No lo ve. Damián me arrastra, año tras año. «No puedo vivir así más». «Para», dijo él, la voz quebrándose. «Es tu madre». Pero ella ya salía como tormenta, arrancando su abrigo, los tacones golpeando como martillos en la madera.
La puerta principal se cerró de golpe, haciendo temblar los cristales. El silencio cayó tan pesado que parecía físico. Damián se quedó un momento más, la boca abriéndose como para hablar, pero no salió nada. Sus ojos encontraron los míos, llenos de lástima, de vergüenza, y luego salió tras ella, dejando que el aire frío se colara en el pasillo. Volví al árbol. Uno de los adornos de cristal había caído en el alboroto, roto en dos en el suelo. Me agaché a recogerlo, acunando los pedazos en mi palma. Mi reflejo titilaba en la superficie rota, borroso por las lágrimas. Puse los fragmentos en la repisa y me senté de nuevo, mirando las luces parpadeantes, dejando que el ritmo de rojo y verde me envolviera hasta que mi visión se nubló por completo, hasta que el silencio de la casa fue más fuerte que cualquier palabra dicha dentro. La carta en mi delantal parecía quemar contra mis costillas, recordándome la voz de Baltazar, las promesas y condiciones que esperaban ser enfrentadas. El sueño no llegaba. Me quedé en la oscuridad, el resplandor del árbol de Navidad filtrándose débilmente por la rendija de la puerta del cuarto, parpadeando como un pulso que no podía seguir. Sus palabras se repetían con la crueldad de un martillo, golpeando el mismo punto una y otra vez. El mejor regalo de Navidad sería que te murieras. Cada vez que las oía, se volvían más afiladas, más definitivas, como si las hubiera tallado en las paredes mismas. Giré la cara hacia la almohada e intenté convocar los viejos consuelos, la risa de Baltazar, el olor a hojas mojadas por la lluvia, cuando nos conocimos, la voz de bebé de Celeste llamándome desde su cuna. Pero cada recuerdo se doblaba hacia el mismo borde, cuando se volvió el amor una carga para ella, y había jugado yo un papel secreto en hacer que lo fuera. Pensé en París, cómo había planeado ir a los 21 años, antes de que Baltazar pusiera un anillo en mi mano y me pidiera construir una vida con él aquí, en Santa Clara. Me dije que iría algún día, después de que Celeste creciera, después de pagar la casa, después de que el trabajo en la biblioteca me diera más libertad. Pero el algún día se convertía en mañana, y el mañana en otro año. En lugar de París, elegí turnos dobles en la biblioteca cuando recortaron presupuestos. En lugar de París, hice filas en la cafetería de la escuela donde limpiaba mesas por la noche para cubrir las colegiaturas de Celeste. En lugar de París, vacié la herencia que me dejaron para que Celeste y Damián pudieran pagar su primera casa. Era este el resumen de mis sacrificios, una hija que me veía no como madre, sino como obstáculo. Mi pecho ardía de culpa. Luego se enfriaba en rabia. Tal vez había hecho demasiado. Tal vez, al suavizar cada dificultad para ella, había afilado su sentido de derecho. Nunca aprendió el peso de un peso porque yo lo cargué por ella. Nunca enfrentó consecuencias porque yo corrí adelante, barriéndolas de su camino. Me levanté de la cama, inquieta, y abrí el cajón del buró. La carta estaba allí, doblada donde la había escondido tras el ático. La letra de Baltazar me saludó, paciente y firme incluso después de tantos años, para leer cuando estés lista para ser hija en plenitud. Toqué el papel como si pudiera tocarlo a él. Había visto algo en ella incluso entonces, una posibilidad de crueldad o descuido. Puso una condición no por desconfianza, sino por esperanza de que ella pudiera estar a la altura. Y ahora veía cuán acertado había estado. Ella había fallado a esa condición en espíritu mucho antes de leer las palabras. El reloj marcó pasada la medianoche. Me senté en la oscuridad con la carta en mi regazo, mis manos temblando como si yo fuera la que estaba en juicio. Toda mi vida creí que el amor era resistencia, que el deber de una madre era seguir dando hasta que no quedara nada. Pero, ¿y si la resistencia se había convertido en permiso?
¿Y si mi silencio le había dicho a Celeste que su desprecio era aceptable? La casa estaba tan silenciosa que podía escuchar el zumbido del refrigerador, el tic-tac del calentador antes de encenderse. Doblé la carta de nuevo, presionando el pliegue con mi pulgar, y la guardé en el cajón. La rabia no cedía, pero se asentó en algo más duro, algo casi como resolución. Me recosté, los ojos abiertos al techo, las sombras cambiando con cada parpadeo del árbol. La noche más larga se extendía delante, y sabía que cuando llegara la mañana, ya no sería la mujer que se doblegaba bajo el desprecio de mi hija. La mañana llegó gris y frágil. Un día de diciembre en que el aire parecía hecho de cristal. Me moví por la cocina sin saborear mi café. El silencio de la casa resonando en mis oídos. Las palabras de Celeste aún sonaban como si las hubiera hablado en las paredes mismas. Algo dentro de mí se rompió. No en desesperación, sino en claridad. Llamé a la oficina de mi abogado, el señor Tadeo Cruz, un hombre que conocía desde que era un asistente con más cabello que paciencia. Él manejó el testamento de Baltazar, las escrituras de la propiedad y cada enmienda desde entonces. Su secretaria me dio una cita para la tarde. Guardé la carta de Baltazar en mi bolso, aunque no estaba segura aún si la mostraría. La oficina legal era un edificio modesto de ladrillo, en la calle principal de Santa Clara, entre una farmacia y una panadería cerrada. Adentro olía levemente a papel y limón. El señor Cruz se levantó de su escritorio cuando entré, los hombros encorvados pero los ojos agudos detrás de sus gafas. Amalia dijo cálidamente: «Ha pasado demasiado tiempo. ¿Cómo estás?» «He tenido años más fáciles», dije, acomodándome en la silla de cuero. «Pero vengo por negocios, no por consuelo». Juntó las manos. «Adelante». Le conté todo en palabras precisas cómo había financiado la hipoteca de Celeste, cómo había extendido mis cuentas para cubrir sus gastos domésticos cuando ella y Damián se quedaban cortos, cómo había firmado como garante en préstamos que ella apenas reconocía. Hablé de las joyas que pidió prestadas y nunca devolvió, del coche que manejaba y aún llevaba mi nombre en el título, de las acciones que transferí para darle un comienzo que despilfarró. Escuchó sin interrumpir, aunque su ceño se fruncía más con cada frase. «Quiero cancelar la hipoteca», dije al fin. «Retirar mi garantía, mi apoyo. Quiero mi nombre fuera de lo suyo». Por un largo momento no dijo nada. Luego se quitó las gafas, limpiándolas con un pañuelo. «¿Sabes lo que eso significa, verdad? El banco reclamará la deuda. Sin tu respaldo, ella y Damián batallarán. Tal vez incluso pierdan la casa». Ella eligió sus palabras, dije. «Ahora yo elijo las mías». Volvió a ponerse las gafas, mirándome. «Eso la destruirá financieramente». «Ella ya me destruyó emocionalmente», dije. La calma en mi voz me sorprendió. Lo decía en serio, cada sílaba. Exhaló, recostándose. «Legalmente, sí, puedes retirarte. Los contratos lo permiten, aunque las consecuencias serán duras. En cuanto a los bienes, el coche, las joyas, las acciones, puedes reclamar lo que aún está a tu nombre. Pero, Amalia, esto no es solo negocio, es sangre. Una vez que des este paso, no hay vuelta atrás». Abrí mi bolso y puse la carta de Baltazar en el escritorio. Doblada pero visible. Baltazar vio lo que podría pasar. Creía que el amor debe venir con responsabilidad. Celeste no me ha dado ninguna. Es hora de que aprenda consecuencias. El señor Cruz tocó el borde del papel, pero no lo desdobló. Sus ojos se suavizaron con algo como respeto. «Entonces comenzaré los trámites, silenciosamente, por ahora». «Gracias», dije. Mi voz tembló solo entonces, el peso de la finalidad presionando mi pecho.
Cuando salí de su oficina, el cielo se había oscurecido, cargado de nieve que aún no caía. La calle principal zumbaba con compradores navideños, los brazos llenos de paquetes, las voces brillantes de expectación. Caminé entre ellos como de otro mundo, mi mano enguantada aferrando la correa de mi bolso. El espacio dentro de él de repente más ligero sin la carta. Pasé por la ventana de la panadería, sus estantes vacíos, las luces apagadas. Pensé en la risa de Celeste ante mi frugalidad, su desprecio por el pasado, y lo fácil que le resultaba tomar lo que creía suyo. Mi reflejo en el cristal oscuro parecía más viejo, más afilado, pero intacto. Para cuando llegué a mi coche, supe que había cruzado un umbral. El rastro de papel desharía sus ilusiones, línea por línea, firma por firma. Y aunque me helaba admitirlo, el frío me estabilizaba, el motor arrancó, y conduje hacia el crepúsculo creciente, rumbo a casa para prepararme para lo que vendría después. La primera llamada llegó 2 mañanas después. Tomaba café débil, el periódico doblado sin tocar a mi lado. Cuando sonó el teléfono con el número del banco, el joven al otro lado habló con cortesía profesional, su tono ensayado y hueco, pero podía escuchar la tensión detrás. Celeste y Damián habían sido informados. La hipoteca ya no estaba respaldada por mi garantía. Los pagos serían exigidos en su totalidad. Escuché sin comentar. Le agradecí y colgué. Mi corazón latía fuerte. Pero bajo el torrente de miedo había algo más firme, como piedra asentándose. Había tomado la decisión. Ahora la maquinaria estaba en marcha. Esa tarde, abrí la caja de cedro donde guardaba recibos, valuaciones y fotos de las joyas de herencia. Las perlas, el anillo de granate, el broche de plata en forma de cisne. Todo había sido prestado a Celeste a lo largo de los años. Cada pieza con una historia que nunca pidió escuchar. La llamé. La voz tranquila. «Necesito que devuelvas las joyas», dije. Su risa crepitó en la línea. «¿En serio?» Usé las perlas en la gala de primavera. Todos dijeron que me veían perfectas. Pertenecieron a mi abuela. No son tuyas. Las prestaste. Espetó. «Eso las hace mías». No dije. «Eso te hace prestataria». Y ahora estoy reclamando el préstamo. El silencio que siguió fue lo bastante afilado para cortar. Finalmente, siseó increíble y colgó. Pero al día siguiente, un sobre acolchado apareció en mi buzón, torpemente sellado. Dentro estaban las perlas y el broche, enredados, un broche doblado. El anillo de granate no estaba, no había nota. Puse lo que devolvió en sus cajas de terciopelo. Alisé la tela gastada y las guardé bajo llave. Mis manos temblaban, no de tristeza, sino de un extraño alivio, como si recuperara un fragmento de mí misma. El último paso fue la cuenta de ahorros. Años atrás, había añadido el nombre de Celeste a un fondo conjunto para emergencias, creyendo que le daría seguridad. En cambio, se convirtió en su pozo personal, con retiros que goteaban sin reconocimiento. En el banco, firmé los formularios que sellaron la cuenta solo bajo mi control. El cajero, un hombre más joven de lo que habría sido mi nieta, deslizó los papeles hacia mí sin preguntar. Su pluma rasgó donde escribí mi nombre. Pulcro y final. Por la noche, llegó la tormenta. Mi teléfono se iluminó con el número de Celeste una y otra vez. Dejé que las primeras llamadas fueran al buzón de voz. Luego contesté. Vieja vengativa. Su voz era casi irreconocible, desgarrada por la furia. ¿Tienes idea de lo que has hecho? Damián está furioso. El banco amenaza con embargar. Y tú te sientas ahí como reina cortándome la cabeza. ¿Estás feliz? ¿Esto compensa tu vida solitaria? Sostuve el auricular firme. Te di años de ayuda.
Di más de lo que era mío para dar. Nunca fue suficiente. Ahora se acaba. Te arrepentirás, espetó. Morirás sola. Y no me esperes en tu funeral. La línea se cortó. Dejé el teléfono. Mi mano curiosamente firme. Más tarde, en el silencio, saqué una hoja de papel de carta y comencé a escribir. Mi letra, aunque más lenta, aún se curvaba con la disciplina de una bibliotecaria. Escribí no con rabia, sino con la claridad cruda de la verdad, los sacrificios hechos, las deudas borradas, la finalidad de mi elección. Las palabras fluyeron como agua rompiendo un dique. Cuando terminé, doblé la carta y la metí en un sobre. Lo dejé en mi escritorio, con dirección pero sin estampilla. Aún no estaba lista para ponerlo en sus manos. Algunas palabras necesitan su propio tiempo para llegar. La casa estaba quieta. Los adornos del árbol atrapaban el brillo de la lámpara, esparciendo fragmentos de luz por la habitación. Me senté en el silencio, mi carta esperando en calma, mientras afuera la noche se profundizaba hacia lo que sabía que debía venir después. El sobre pesaba más de lo que debería pesar el papel. Lo había sellado con una firmeza que lastimó mis dedos, como si la presión sola pudiera contener las palabras dentro y evitar que escaparan. Afuera escribí el nombre de Celeste, nada más, sin florituras, sin con cariño. Mamá. Esa clase de firma murió la noche que me dijo que el mejor regalo sería mi ausencia de este mundo. La tarde siguiente, cuando sabía que estaría en el trabajo, manejé a su casa. La nieve cubría el césped en una capa fina, aplastada donde el coche de Damián había pasado. Los escalones del porche estaban salados pero resbalosos, esparcidos con descuido. Mis manos temblaron mientras usaba la llave de repuesto que ella me dio una vez, en un momento de gratitud forzada que sonaba más a derecho que a generosidad. Adentro, su casa olía a velas caras y café rancio. El aire se sentía inquieto, como si las paredes mismas estuvieran impacientes. Caminé al estudio donde estaba su escritorio, su superficie de cristal reluciendo. Puse el sobre justo en el centro. Luego lo enderecé hasta que quedó perfectamente alineado, con el borde. Por un momento, me permití mirar alrededor. Retratos familiares colgaban en las paredes, Celeste y Damián en una gala, Celeste sola en algún viaje de negocios, su sonrisa tensa y ensayada. Ni una sola foto mía, ni siquiera de Baltazar. La revelación golpeó como una corriente súbita. Había sido borrada mucho antes de que pusiera su deseo en palabras. Salí de la casa en silencio, cerrando la puerta con llave. La llave parecía una reliquia en mi mano. Casi la tiré al montón de nieve, pero la guardé en el bolsillo de mi abrigo. Algunos lazos no se cortan tan fácil. Esa noche, la tormenta estalló. El teléfono sonó tan fuerte que pensé que la campana se rompería. Cuando contesté, la voz de Celeste llegó, chillona y temblorosa. ¿Qué demonios es esto?, gritó. Cancelaste la hipoteca. Nos arruinaste. Damián está furioso. ¿Sabes lo que has hecho? Sé exactamente lo que hice, dije con calma. Su respiración se atoró. Luego se aceleró, desgarrada. Y esta nota, ¿cómo te atreves? Yo di todo. Tú no me diste más que desprecio. Esto es mi regalo en retorno. ¿Qué clase de madre escribe eso? La que por fin dice la verdad, respondí. Por un momento, el silencio llenó la línea, aunque podía escuchar la voz apagada de Damián de fondo. Luego la furia de Celeste regresó. Más fuerte. ¿Quieres humillarme bien? Lo lograste. Damián la leyó. Sabe cada detalle sucio que pusiste en esos documentos. ¿Crees que aún me respetará ahora? Mi pecho se apretó, no por arrepentimiento, sino por tristeza de que solo viera la herida a su orgullo. Damián merecía saber, dije.
También tú. Ella gritó de nuevo. Las palabras tropezando unas sobre otras hasta que se difuminaron, pero ya no escuchaba. Puse el teléfono en la encimera y dejé que su voz se derramara en las de habitación como estática. Más tarde, cuando lo tomé de nuevo, Damián estaba en la línea. Su tono era apagado, pesado. Amalia dijo: «No me di cuenta. Ella nunca me dijo cuánto cargaste». «Lo siento. No es tu culpa», dije suavemente. «No puedo defender lo que te dijo. Ni cómo te ha tratado. No sé qué sigue, pero sí sé esto». Tu carta me abrió los ojos. La línea se cortó, dejándome sola una vez más. Me senté a la mesa de la cocina, mirando la taza vacía frente a mí. El silencio se sentía diferente ahora. No frágil, sino con propósito, como la pausa antes de que se lea un veredicto. En mi escritorio, una nueva hoja de papel de carta esperaba. Limpia y desnuda, mi mano flotó sobre ella, la pluma lista, preparada para escribir el próximo capítulo de mi propia elección. La mañana después de la llamada de Damián, desperté con una firmeza que no había sentido en años. La casa estaba callada, las luces del árbol débiles en la esquina. Y aún así, algo dentro de mí latía con decisión. Fui a la computadora, torpe con sus pestañas infinitas y anuncios parpadeantes, y compré un boleto de ida a París. El correo de confirmación llegó en minutos, pero no necesitaba la prueba digital. Ya me había comprometido en los huesos. Arriba. Saqué la maleta del closet. Olía levemente a cedro y naftalina, sin usar más allá de funerales o bodas. Al abrir el cierre, una carpeta se deslizó del forro postales que había coleccionado cuando el mundo parecía abierto de par en par. París al atardecer. El Sena brillando. Notre Dame antes del incendio. Montmartre con sus escalones estrechos y artistas encorvados sobre cuadernos de dibujo. Las compré en una librería universitaria, segura de que vería esos lugares en persona en un año. Luego la vida pasó la propuesta de Baltazar, la llegada de Celeste, las cuentas apilándose más altas que los sueños. Me senté en la cama, las postales desplegadas en mi regazo, y por un largo rato dejé que su dolor me recorriera. Cada imagen era una puerta que había cerrado en silencio, convenciéndome de que habría tiempo después. Pero después se extendió en décadas. Y ahora, con la nieve cayendo afuera y la voz cruel de mi hija aún resonando en mis oídos, me di cuenta de que París ya no era un sueño, era una salvación. Comencé a doblar ropa con un cuidado inusual. Un abrigo de lana, el azul marino que Baltazar decía que hacía mis ojos parecer más jóvenes, bufandas que guardé de cumpleaños, escondidas en cajones como esperando una gran ocasión, zapatos cómodos para caminar por calles empedradas. Mientras empacaba, me sentía menos como una mujer preparándose para un viaje y más como una que recuperaba pedazos de sí misma guardados en fragmentos. En el tocador estaba la caja fuerte que había bajado del ático. La abrí una vez más, alisando los pliegues de la carta de Baltazar. Sus palabras se habían convertido en mi brújula. Puse la caja suavemente en el cajón del buró. Luego coloqué la llave de la casa junto a ella. Sobre ambas, puse la carta para que fuera lo primero que cualquiera viera al abrir el cajón. No era una invitación, sino un registro, la verdad de lo que se había pedido, lo que se había dado, lo que se había perdido. Hice una pausa, mi mano descansando en el cajón antes de cerrarlo. La llave brillaba contra el papel, pequeña y ordinaria, pero pesada de significado. Esta casa, esta vida que había cargado sola desde la muerte de Baltazar, quedaría atrás por ahora. Si Celeste alguna vez regresaba con respeto, encontraría la llave y la verdad esperándola. En la cocina, escribí una nota para la vecina, Doña Esperanza, pidiéndole que revisara las tuberías y el correo mientras estaba fuera.
No mencioné cuánto tiempo estaría ausente. Ni siquiera yo lo sabía. Para la tarde, la maleta estaba lista junto a la puerta. El aire olía a pino y cera de vela. Restos de una Navidad que ya se había fracturado. Me senté en el sillón, las manos cruzadas, y miré las luces del árbol parpadear en un ritmo paciente. Ya no parecían recordatorios de pérdida, sino señales que me urgían a avanzar. Cuando finalmente apagué las lámparas y subí las escaleras, la maleta parecía zumbar con promesas. Mañana la llevaría por la puerta. No hacia un final, sino hacia el comienzo que había postergado demasiado tiempo. El aeropuerto brillaba demasiado para una mañana de invierno. Todo pisos pulidos y voces resonando en techos altos. Me moví despacio, la maleta siguiéndome como un perro obediente. El pasaporte aferrado en mi mano como si pudiera evaporarse. Cada paso se sentía como traición. No contra un país, sino contra la vida que había vivido por casi 7 décadas. En el control de seguridad, batallé con mis zapatos y abrigo, las manos temblando mientras el oficial me indicaba pasar. Seguía esperando que alguien me detuviera, que me dijera que una mujer mayor no tenía por qué perseguir un sueño al otro lado del mundo. Pero nadie lo hizo. La fila fluía, los anuncios sonaban, y pronto caminaba por el puente de abordaje, el aire volviéndose más frío, metálico. Cuando encontré mi asiento, me acomodé contra la ventana, presionando brevemente la palma contra el cristal. La pista se extendía gris, salpicada de luces parpadeantes. Los motores rugieron cerca. Un sonido que aceleró mi corazón y apretó mi estómago. Nunca se había salido de México. Nunca le había tomado un vuelo de más de 3 horas. Ahora cruzaba un océano. El cinturón de seguridad cruzaba mi regazo, firme e inescapable. Cuando el avión dio un tirón hacia y adelante, cerré los ojos. La liberación se sentía como traición. Pensé en la casa que dejé cerrada, en la carta de Baltazar esperando en el cajón, en el árbol, aún en la sala con sus luces pacientes. Pensé en Celeste, tal vez ahora mismo paseándose con furia, culpándome por deudas y elecciones que ella misma escribió. Los motores rugieron más fuerte. La presión me empujó hacia atrás. Y entonces, de repente, despegamos. Mi aliento se atoró, mientras el suelo se alejaba. Las calles encogiéndose en líneas. Los tejados esparciéndose como bloques de niños. La nieve cubría el paisaje como una colcha. Y luego incluso eso fue tragado por las nubes. Por primera vez en años. Me sentí sin peso. Abrí el pequeño diario de cuero que había empacado en mi bolso. El que Baltazar me dio cuando cumplí 40. Sus páginas aún estaban casi vacías, con el avión zumbando firme a mi alrededor. Presioné mi pluma en el papel. París no es escape. Es resurrección. Las palabras parecían extrañas al principio, demasiado audaces, pero al escribirlas de nuevo, más lento, supe que eran ciertas. No huía de Celeste, aunque su crueldad había sido la chispa. Corría hacia la mujer que prometí convertirme hace mucho, la que alguna vez coleccionó postales y se imaginó en puentes sobre el Sena. Las azafatas recorrían el pasillo, sus voces amables y eficientes. Acepté un vaso de agua y lo sostuve con cuidado. La superficie temblando con las vibraciones del aire. Mi compañero de asiento, un hombre leyendo un informe de negocios, apenas me miró. Era un alivio ser invisible. Pasaron horas en luz cambiante. Observé cómo las nubes se apartaban para revelar el tramo profundo del Atlántico abajo, oscuro e interminable. Dejé que mi cabeza descansara contra la ventana y pensé en Baltazar otra vez. ¿Cómo quiso que tuviera más que deber? ¿Cómo escribió esa carta con esperanza? No con amargura. Tal vez este viaje era su regalo final, desplegándose al fin, en algún lugar sobre el océano,
mientras la cabina dormía. Abrí el diario de nuevo y escribí página tras página. Listé lo que había dado, lo que había perdido, lo que aún anhelaba. Escribí de París no como ciudad, sino como una oportunidad de respirar sin permiso. Cuando la voz del capitán anunció nuestro descenso, mi pulso se aceleró. Tapé mi pluma, cerré el diario y lo sostuve contra mi pecho. Las nubes se abrieron y debajo, tenue pero segura, estaba la ciudad que había llevado en mi corazón por media vida. Las ruedas bajaron con un estremecimiento. Las luces de París subiendo a nuestro encuentro. Y sentí la certeza silenciosa de que mi verdadera vida estaba por comenzar. El aire olía diferente al salir del aeropuerto. Más frío, más afilado, con un leve toque de diésel y castañas asadas de un vendedor en la acera. Aferré el asa de mi maleta y dejé que los sonidos me envolvieran lenguas, cruzándose. Claxones sonando. El torrente de voces desenredándose como hilos que no podías atrapar. París no estaba callado. París estaba vivo. El taxi me llevó al corazón de la ciudad, y por la ventana vi lo que antes solo había estudiado en postales los bulevares amplios. Los edificios de piedra vieja con balcones de hierro forjado. Los ángulos afilados de los tejados. Se sentía imposiblemente extranjero y extrañamente familiar. Como si hubiera esperado toda mi vida para ver calles que ya estaban escritas en mí. Cuando llegué a Montmartre, dejé la maleta en mi cuarto alquilado y comencé a caminar. Mis pies me llevaron por calles empinadas, pasando panaderías que exhalaban aire cálido y puestos de arte llenos de bocetos del Sacré-Cœur. Los adoquines presionaban desiguales contra mis zapatos. Cada esquina era una invitación. Pero con cada giro venía un destello de miedo. ¿Y si no pertenecía aquí? ¿Y si la libertad era solo otra forma de exilio? Me detuve en una plaza pequeña donde músicos tocaban cerca de los escalones de la basílica. Una mujer estaba cerca, envuelta en un abrigo burdeos. El cabello gris recogido pulcramente en la nuca, me miró, luego a mi manera de quedarme al borde, y ofreció una sonrisa que era tanto cautelosa como amable. «Pareces perdida», dijo en inglés con acento. «No perdida», respondí, aunque mi voz tembló. «Solo asimilándolo», asintió. «¿Primera vez en París?» «Sí, entonces debes empezar con café. Siempre café». Señaló un café en la esquina, su toldo rayado de rojo y blanco. El vapor empañando las ventanas. «Ven, adentro es más cálido». Dudé solo un momento antes de seguirla. Encontramos una mesa junto a la ventana. Y pronto llegaron 2 tazas. El aroma rico y oscuro. El calor se filtró en mis dedos al envolver la porcelana. «Soy Solène», dijo. «Amalia». Nos estudiamos al otro lado de la mesa. 2 mujeres con rostros marcados no solo por la edad, sino por la experiencia. Solène habló primero. Su voz serena. «Estuve casada 42 años. Mi esposo murió de repente hace 3 inviernos. Pensé que el silencio me mataría después, pero luego me di cuenta de que podía marchitarme en él o cultivar algo nuevo». Tragué, la garganta apretada. «Perdí a mi esposo hace años, Baltazar. Pero no es su pérdida lo que me trajo aquí. Es mi hija». Las cejas de Solène se alzaron. «Pacientes». Ella me dijo, dije. La voz baja que el mejor regalo de Navidad sería que me muriera. Las palabras, dichas en voz alta en este café extraño, me golpearon de nuevo. Solène extendió la mano, su toque ligero contra la mía. La crueldad es su propia forma de muerte. «Pero tú estás aquí, lo que significa que elegiste la vida». Parpadeé contra las lágrimas. No sé qué he elegido aún. Solo que no podía quedarme. «Entonces deja que París sea tu maestro», dijo. «Eso decidí yo. Esta ciudad es para empezar de nuevo.
No importa cuán tarde sea. Nos quedamos allí por horas, intercambiando historias las suyas, de traiciones de amigos que desaparecieron en la viudez, las mías de sacrificios escondidos bajo años de deber. Con cada intercambio, algo se aflojaba dentro de mí. No estaba del todo sola en el terreno extraño de la libertad tardía. Cuando salí del café, las calles brillaban bajo las lámparas suaves, la lluvia empañando los adoquines. Solemne caminó a mi lado, señalando su panadería favorita, una librería regentada por un profesor jubilado, la plaza tranquila donde le gustaba sentarse al anochecer. Hablaba como tejiéndome en su propio mapa de la ciudad. Y la dejé, esa noche, de vuelta en mi pequeño cuarto alquilado. Abrí mi diario de nuevo. Las palabras fluyeron fáciles, como el Sena que aún no había visto. Tal vez la sanación no se encuentra en la soledad. Tal vez espera en los rostros de extraños que eligen sentarse a nuestro lado. Dejé la pluma y, por primera vez en semanas, no temí lo que traería el próximo día. La semana siguiente, Solene insistió en visitar una galería pequeña en una de las calles más estrechas de Montmartre. Las ventanas estaban empañadas por el frío, pero adentro brillaba con luz suave. Lienzos abarrotando cada pared. El aire olía levemente a trementina y pan fresco de la panadería vecina. Entré con cautela, aún insegura de si pertenecías a espacios como este. Mientras paseaba entre paisajes y retratos, mi mirada cayó en un boceto del Sena al amanecer. Los trazos eran precisos, confiados, como si el artista hubiera confiado en que el río terminaría la obra. Algo en él me jaló, un susurro de años que había guardado. Amalia de Lira, dijo una voz detrás de mí. Me giré rápido. El hombre frente a mí parecía mayor. Por supuesto, el cabello ahora plateado, los hombros ligeramente encorvados, pero los ojos eran inconfundibles, aún del color de la piedra mojada, aún con ese destello de travesura silenciosa. Edmundo Vargas, susurré. Rió. El sonido sorprendentemente familiar. Sabía que eras tú. Reconocería ese perfil en cualquier parte, aunque medio siglo intentara disfrazarlo. Por un momento, no pude hablar. Habíamos sido cercanos en la universidad, más que amigos, aunque nunca lo suficiente para reclamar más. Elegí a Baltazar, firme y seguro, mientras Edmundo era todo fuego y posibilidad. Verlo ahora era como entrar en una puerta que había cerrado, y nunca me atreví a abrir de nuevo. Señaló el boceto. Mío, dijo. Aún pintas, susurré. Siempre. ¿Y tú? Sigues leyendo 3 libros a la vez. Los años se doblaron como papel. Hablamos de profesores que alguna vez burlamos, del café donde estudiábamos, de la noche que me acompañó a casa bajo la lluvia, y le dije que estaba prometida a otro. No mencionó el silencio que siguió, la distancia que nunca cruzamos, pero lo sentí, zumbando bajo cada palabra. Encontramos asientos cerca de la ventana, y pidió café para ambos. Sus manos, aunque marcadas por la edad, aún se movían como moldeando arcilla del aire. Vivo aquí. Ahora, dijo. París me acogió tras la muerte de mi esposa. Pensé quedarme una temporada, pero las temporadas se convirtieron en años. Nunca llegué hasta ahora, admití. La vida se interpuso. Sus ojos se suavizaron. ¿La vida o las elecciones? Lo miré, ambas. Dejamos que el silencio descansara entre nosotros. No incómodo, solo cargado de cosas no dichas. Finalmente, se inclinó hacia adelante. Siempre estuviste destinada a París. Amalia, te lo dije una vez. No, que pertenecías a calles que nunca duermen, donde las historias se despliegan cada hora. Lo hiciste, dije, recordando sus cartas. Hace mucho, urgiéndome a visitar.
cartas que guardé sin leer cuando Celeste era pequeña. Demasiado cansada para imaginar un mundo más allá de cuentas y platos. Sonrió suavemente. Y aquí estás. Al fin. No demasiado tarde. Quise creerle. Pero pensé en Celeste, en la casa, en la amargura que dejé atrás como una herida sin sanar. ¿Podía París ser realmente un comienzo? ¿O solo vestía mi escape con ropas más bonitas? Edmundo alcanzó mi mano, pero se detuvo justo antes, dejándola descansar en la mesa. No pido nada, dijo. Solo recordarte siempre hubo más en ti que el deber. No dejes que nadie te lo robe de nuevo. Sus palabras golpearon profundo, porque hacían eco a la carta de Baltazar de una manera que él nunca pudo saber. Ambos hombres, en tiempos distintos, diciéndome que estaba destinada y a más. Cuando nos despedimos esa noche, el cielo estaba rayado de violeta. Edmundo prometió mostrarme su estudio la próxima semana. Caminé de regreso por Montmartre con el pecho extrañamente ligero, como si el pasado y el presente se hubieran tejido en algo nuevo. Y al volver a mi cuarto, abrí mi diario, la pluma lista para atrapar la verdad que esperaba. El primer correo llegó la mañana después de encontrarme con Edmundo. Mi teléfono se iluminó con el nombre de Celeste, el asunto en letras mayúsculas. Dudé antes de abrirlo, pero la curiosidad me venció. Sus palabras se derramaron en la pantalla como veneno. ¿Cómo te atreviste a arruinarnos? ¿Sabes la humillación que Damián y yo hemos enfrentado? El banco amenaza con embargar. Mis amigos murmuran sobre nosotros. Y todo porque decidiste jugar a verdugo. Me odias tanto que me quieres ver en la calle. Lo leí 2 veces. Luego dejé el teléfono. El departamento a mi alrededor estaba callado. El leve zumbido del tráfico afuera mucho más gentil que su furia. Por un largo rato solo respiré, mirando la luz moverse por el techo. Para la tarde había 3 correos más. Uno suplicante. Soy tu hija. Eso no significa nada. Otro acusador. Siempre me has resentido. Admítelo. Y uno lo bastante afilado para cortar. Tal vez tenía razón. Tal vez tu muerte sería un regalo. No borré ninguno. Los dejé en mi bandeja de entrada como artefactos. Prueba de lo fácil que el amor puede agriarse. Luego, una noche, apareció un nombre nuevo. Damián. Su tono era diferente, cauteloso, apenado. Amalia. Escribo por separado porque Celeste no me deja hablarte claro. Está deshaciéndose. Las deudas son peores de lo que sabes. Pidió prestado contra su fondo de retiro. Sacó préstamos que no firmé. Esconde los avisos en cajones. Tu retiro no creó la espiral, la expuso. Lamento que cargaras tanto sola. Y lamento más aún lo que te dijo. Ojalá pudiera deshacerlo. No sé cómo alcanzarla ya. Leí su mensaje 3 veces. El dolor en sus palabras cortando más hondo que la rabia de Celeste. Damián siempre había sido amable. Aunque débil ante sus tormentas, ahora su desamparo sangraba en cada línea. Esa noche me senté con mi diario abierto, las páginas abarrotadas de reflexiones. Pensé en Celeste de niña, sus rizos enredados tras dormir, su mano pequeña en la mía al cruzar la calle. Pensé en ella a los 16, cerrando puertas de golpe, declarando que arruiné su vida por no dejarla faltar a la escuela. Pensé en ella a los 22, aferrando su diploma mientras yo aplaudía más fuerte entre la multitud. El amor se había tejido en todo, incluso en los momentos más feos. Pero, en algún punto, el respeto se desvaneció, reemplazado por un hambre que nunca pude saciar. A la mañana siguiente, llegó otra tormenta de mensajes. Las palabras de Celeste oscilaban entre súplicas y maldiciones. Su desesperación clara. Cerré los ojos, escuchando el peso silencioso de ellas. Al fin, abrí una respuesta en blanco. Mis dedos flotaron sobre las teclas.
Podía desatar mi rabia, relatar cada sacrificio, recordarle la hipoteca cancelada, las joyas reclamadas, el silencio que soporté. En cambio, escribí solo una línea. Cuando toques con respeto. Tal vez abra la puerta. Presioné enviar antes de reconsiderar. El mensaje brilló en mi bandeja de enviados, crudo y final. Por primera vez desde que dejé casa, sentí algo cercano a la paz. No el perdón, aún no, sino un límite trazado. Una puerta que solo la dignidad podía abrir. Cerré la laptop, la aparté y me puse junto a la ventana. Abajo, la calle bullía con parisinos cargando pan, flores, niños en los hombros. La vida seguía, sin inmutarse por las guerras dentro de mi familia. Cuando me giré, el diario estaba abierto en la mesa, esperando que escribiera la siguiente línea. Las campanas del Sacré-Cœur resonaban colina abajo mientras caminaba hacia la casa de Solène en Nochebuena. Su sonido era más suave que los tañidos agudos que recordaba de Santa Clara, más como una canción que una llamada. Llevaba una botella de vino que compré esa mañana en una tienda, aunque el tendero insistió en que Solène ya tendría de sobra. Aún así, quería llevar algo, una señal de que pertenecía. Su departamento era modesto, escondido sobre una pastelería que olía a mantequilla y almendras. Abrió la puerta antes de que tocara 2 veces, las mejillas sonrosadas por el horno. Amalia dijo cálidamente, atrayéndome adentro. El aire dentro brillaba con el aroma de pollo asado, canela y cera de vela. Los vecinos ya estaban reunidos. Los abrigos en las sillas, las voces mezclándose en un francés alegre que solo entendía a medias. Solène me presentó uno por uno Julián, que tocaba violín en el café los fines de semana. Mireya, viuda como nosotras, con una risa que llenaba la habitación. Una pareja mayor, Pedro y Sabina, que bromeaban sobre la mejor forma de cortar un asado. Cada uno me recibió como si siempre hubiera sido parte del círculo. Me encontré en la mesa, compartiendo pan caliente del horno, probando sopas especiadas con tomillo, aceptando segundas porciones sin protestar. La risa subía a mi alrededor como marea, no afilada ni forzada, sino generosa, llevando incluso a los que hablábamos poco. Solène se inclinaba de vez en cuando para traducir los chistes, pero a menudo no necesitaba palabras. La bondad era clara en cómo Sabina me pasaba la mantequilla primero, o Julián llenaba mi copa antes de la suya. Cuando oscureció, Solène bajó las lámparas y encendió velas en el alféizar. Sus llamas parpadeaban contra el cristal, reflejando pequeños soles en la habitación. Cada uno encendimos una vela y la pusimos en un círculo en la mesa. Solène explicó, por los que extrañamos y por la vida que aún compartimos. Pensé en Baltazar entonces, en cómo tarareaba mientras cortaba el pavo. Pensé en los años que pasé doblándome a la forma de la familia que Celeste exigía, esperando que el sacrificio fuera suficiente. Mi mano tembló al poner la vela, pero cuando su llama se unió a las otras, el temblor cedió. Más tarde, tras un postre de tartas de manzana y pera, Mireya insistió en cantar. Las melodías eran medio familiares, villancicos que reconocía en la música, aunque no en la letra. Canté suavemente, dejando que sus voces llevaran la mía. En medio de Ilesne, Le Divin Enfant, me di cuenta de que mi garganta ya no ardía de dolor. Estaba llena de algo más cercano a la alegría. Cuando la noche se diluyó y los abrigos fueron recogidos, Solène apretó mi mano. ¿Ves? ¿La familia no es solo sangre? A veces es quien llega hacia tu puerta con pan y risas. Sonreí, las lágrimas picándome los ojos. Sí, ahora lo veo. Cuando salía la noche fría, las calles brillaban con luces colgadas entre ventanas, y los niños corrían delante de sus padres, las bufandas ondeando.
No llevaba regalos, ni pesadas expectativas de deber. Solo el recuerdo de un calor dado libremente. De vuelta en mi cuarto alquilado. Puse mi diario en el escritorio y escribí hasta que me dolió la mano. La familia se elige. No se fuerza, no se debe, no se ata con culpa. Esta noche pertenecí, y fue suficiente. Cerré el libro, apagué la vela y me recosté con una paz que me llevó suavemente al sueño, lista para lo que trajera la mañana. La nieve presionaba contra las ventanas de la vieja casa. La misma donde pasé casi toda mi vida adulta. No estaba allí para presenciarlo, pero podía imaginar los movimientos bruscos de Celeste por sus cuartos, sus botas golpeando fuerte contra las tablas, su respiración rápida de rabia. Damián me dijo en un correo que ella buscaba en papeles, en closets, en cualquier rincón donde pensara que podría encontrar una salida al desastre que dejé atrás. Fue en el ático, entre el polvo y el cedro, donde encontró la caja, la que Baltazar había guardado mucho antes de su muerte, la que casi olvidé. Dentro, entre registros fiscales y recibos amarillentos, descubrió un borrador de testamento con su nombre. Este borrador contaba una historia distinta. Baltazar había planeado que ella heredara casi toda la casa, los ahorros, un terreno en las afueras de Santa Clara. Su letra, firme y segura, lo detallaba. Todo habría sido suyo, limpio y seguro. Pero estampado en el documento, en la marca del abogado, había una palabra nulo y detrás, un borrador posterior, mucho menos generoso. El terreno había sido eliminado. Se añadieron condiciones. Celeste debió retroceder sobre sus talones entonces. El aire del ático espeso con el polvo de su propio deshacer. Habría recordado, porque ¿cómo no hacerlo? El año en que vendió el terreno familiar que Baltazar le confió. Un pedazo de campos que él quería preservar por la memoria. Lo vendió rápido, en silencio, para cubrir deudas que ocultó. Baltazar lo descubrió semanas después. Su decepción más afilada que cualquier enojo que pudiera reunir. Fue entonces cuando volvió al abogado. Fue entonces cuando la herencia cambió. Cuando la confianza se estrechó en condiciones. Había visto en ella un patrón que ella nunca creyó que importaría. Sosteniendo esas páginas en el ático sombrío, debió darse cuenta de que su caída comenzó mucho antes de que cancelara una hipoteca o reclamara un broche. La traición no era nueva, era vieja, sembrada en sus propias elecciones. Su propio desprecio. Damián me dijo que bajó del ático pálida y silenciosa, los papeles temblando en sus manos. Por primera vez, no tenía palabras para lanzar, ni acusaciones para arrojar hacia afuera. Se sentó a la mesa de la cocina, mirando la palabra estampada que selló su destino años antes. Y tal vez, por primera vez, vio que la ruina que me culpaba la había escrito con su propia mano todo el tiempo. Estaba a miles de kilómetros cuando esto pasó, caminando por calles iluminadas con lámparas navideñas, pero sentí algo cambiar en el aire, como si un peso que había cargado sola finalmente se asentara en los hombros donde pertenecía. El Sena fluía oscuro y firme a mi lado, y seguí caminando. La noche fría apoyándose en mis mejillas, lista para lo que vendría después. Damián me escribió después sobre la noche en que todo se rompió. Dijo que la casa estaba callada salvo por el siseo del radiador. Celeste sentadita a la mesa con el borrador del testamento aún frente a ella. La observó por horas, esperando palabras que no llegaron. Finalmente, se sentó frente a ella y puso las manos planas sobre la madera. «No puedo seguir viviendo así», le dijo. Su voz era firme, aunque su corazón latía rápido. «Tu crueldad hacia tu madre, las deudas que escondes, la forma en que lo tuerces, todo tiene que parar. Si no lo enfrentas, me iré». Ella rió al principio, frágil y afilada.
Pero él no se inmutó. Hablo en serio, dijo. Terapia, consejería, algo. No seguiré cubriéndote. No me hundiré contigo. Fue entonces cuando sus defensas se agrietaron. Presionó las palmas contra su rostro y sollozó. Un sonido crudo, casi infantil. Entre jadeos confesó lo que había estado enterrado bajo años de desprecio. Siempre se sintió no amada. De segunda, incluso en su propia familia. Baltazar la adoraba, pero esperaba perfección. Yo di todo, pero ella se convenció de que mis sacrificios eran cadenas, recordatorios de que era una carga que soporté en lugar de una hija que atesoré. Nunca fui suficiente, lloró. Ni para él, ni para ella, ni para nadie. Damián escuchó. Aunque su mandíbula se tensó, era suficiente, dijo en voz baja. Pero hiciste imposible verlo. Construiste muros de amargura y luego culpaste al mundo por no escalarlos. Ella negó con la cabeza, insistiendo que no sabía cómo parar, que la rabia era más fácil que admitir que tenía miedo. Damián se acercó más. Entonces empieza por admitirlo ahora. ¿A mí? A ti misma. Y cuando estés lista, algún día, a ella. El borrador del testamento yacía entre ellos, su sello de nulo como una cicatriz en la página. Celeste lo alcanzó, los dedos temblando, y susurró que tal vez ya era demasiado tarde. No si lo intentas, dijo Damián. Pero si no lo haces, no puedo quedarme. Sus palabras se asentaron en el silencio como piedras en el agua, ondulando hacia afuera. Esa noche no la reparó, pero fracturó la armadura que había llevado por años. Y lejos, aunque no podía escucharlo, la primera grieta en su fortaleza comenzó a resonar hacia mí. Los días después de Navidad pasaron callados, París asentándose en el silencio del invierno. Regresé a mi cuarto alquilado una noche tras caminar por el Sena. Las luces de la ciudad esparciéndose como joyas en el agua. Mi maleta estaba en una esquina, medio desempacada, como si hubiera temido reclamar permanencia, pero esa noche quería marcar algo seguro. De mi bolsillo saqué una sola llave de bronce, la llave de mi casa en Santa Clara. La había llevado a través de un océano, aunque ya no sabía cuándo. O sí, regresaría a Pars a usarla. El metal se sentía frío y pesado en mi mano. No solo un objeto, sino un símbolo de cada elección, cada carga, cada silencio que había soportado. Abrí el cajón del escritorio junto a la cama y puse la llave dentro. Por un momento, solo la miré, yaciendo allí sola. Luego puse la carta de Baltazar sobre ella, los pliegues familiares suaves bajo mis dedos. Juntas, hablaban más claro de lo que yo jamás podría, la verdad, de lo que había soportado, la promesa de lo que permitiría. Cerré el cajón suavemente. No era una puerta cerrada de golpe, ni abierta de par en par. Era un límite, un voto de que mi corazón ya no estaba para ser tomado, pero no condenado a permanecer sellado. El respeto sería la única mano que podría girar esa cerradura. Más tarde, me senté al pequeño escritorio. Abrí mi diario y escribí las palabras que habían esperado desde la noche que subí al avión. Guardo la llave no para intrusión, sino para la dignidad restaurada. La tinta se secó lentamente, las letras curvándose en permanencia. Cuando dejé la pluma, sentí la certeza silenciosa de que un nuevo capítulo ya había comenzado. Aunque aún no sabía cómo se escribiría, la vela en el escritorio parpadeó baja, su llama inclinándose en la corriente de la ventana. La vi estabilizarse de nuevo, una pequeña luz que se negaba sin apagarse, y supe que cuando llegara la mañana, estaría lista para caminar hacia lo que esperaba más allá. La primavera se extendió suavemente por París, suavizando los bordes del invierno. Los castaños a lo largo del Sena estaban en flor, sus pétalos cayendo como confeti pálido en los adoquines.
Caminaba más lento estos días, no por cansancio, sino por el deseo de saborear cada paso, cada vista del río brillando bajo los puentes. La libertad ya no se sentía afilada, e incierta se sentía vivida, como un abrigo bien usado que finalmente encajaba en un banco cerca del Pont Neuf. Me detuve a descansar y abrí mi diario. Las páginas estaban llenas ahora, abarrotadas de reflexiones y fragmentos de días, mañanas, paseando por mercados, tardes dibujando edificios sin nombre, noches con Solene y su círculo, sus risas envolviéndome como una colcha. Me había escrito de nuevo a la existencia. Esa mañana, entre las cartas deslizadas bajo mi puerta, una llevaba la letra de Damián. La desdoblé con cuidado. Mi aliento atrapado antes de leer. Amalia, comenzaba. Pensé que debías saber que Celeste ha comenzado terapia. No fue fácil llevarla allí, pero fue... Habla, por primera vez, de miedo, de vergüenza, de la rabia que cargó como armadura. Será un camino largo, pero tal vez finalmente lo está recorriendo. No pido reconciliación en su nombre, solo que sepas que lo está intentando. El papel tembló en mis manos, aunque la brisa era suave. No sentí un torrente de perdón, ni una sanación súbita, pero sí algo más firme, un aflojamiento del nudo que se había apretado dentro de mí por tanto tiempo. Las palabras de Damián no eran una súplica, eran una señal. Tal vez el respeto finalmente había aprendido a tocar. Cerré el diario sobre la carta y miré el agua. La corriente moviéndose sin fin hacia adelante. Mis dedos rozaron el bolsillo de mi abrigo, donde la llave de bronce aún descansaba. La saqué. La dejé brillar bajo la luz de la tarde. Luego la guardé de nuevo en mi palma. Sabré cuándo abrir la puerta. Susurré. Las palabras llevadas por el viento, más suaves que una oración, pero más firmes que una promesa. El Sena fluía, y yo también.